Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Desconocidos del Arte. En este vídeo lo que quiero compartir con vosotros es uno de mis lugares favoritos de Madrid, que tiene un montón de historia, tiene un montón de arte, aparte de que a través del parque donde está situado, que es en el Parque del Oeste, hay unas vistas de Madrid increíbles. Pues se trata de un edificio egipcio que tenemos en Madrid, que está abierto al público, como os digo, en un parque, es un lugar fascinante, el Parque del Oeste, en un alto pues eso, con unas vistas increíbles de Madrid. Y no es otro lugar que el Templo de Devot. Bueno, imagino que muchos de vosotros lo conocéis. Como os digo, es un edificio, una arquitectura egipcia que tenemos aquí en Madrid y que es realmente fascinante. Yo en su día tuve la oportunidad de hacer unas prácticas de estas que muchas veces hablamos en los vídeos, ¿no? De no remuneradas, pero bueno, que en su día nos vienen bien para conocer un poco el mundo en este caso, pues eso, del museo, entre comillas, también del Templo de Devot. Y como os digo, en el año 1999, que a lo mejor incluso muchos no habíais nacido, os dejo aquí mi ejemplar que, bueno, con el que trabajaba, trabajaba, os vuelvo a decir entre comillas, ¿no? Aquí en el Ayuntamiento de Madrid, del Templo de Devot. Aquí podéis ver mis datos del año 1999. A lo mejor muchos, como os digo, no habéis nacido, ¿no? Bueno, pues yo en esa época estaba todavía en la universidad y tuve la oportunidad de hacer estas prácticas en el Templo de Devot, y a partir de ahí pues es un lugar que siempre le he tenido muchísima admiración. Sabéis que todo lo que tiene que ver con Egipto y la egiptología me apasiona, y cuando tuve la oportunidad de hacer estas prácticas en el Templo de Devot, como os digo, hace 22 años, pues bueno, no me lo pensé y allá que fui. Así que he pensado eso, que compartir con vosotros este lugar tan emblemático de Madrid y que estoy segura que más de uno conocéis, pues os invito eso, a que os sentéis un ratito aquí conmigo y os cuento un poquito la breve historia de este templo tan fascinante, ¿no? Como os digo, el templo de Devot se construyó en el siglo II a.C. con el rey Meroe Adil Jalamani, os lo leo para no equivocarme, hacia el año 200-180 a.C. Y bueno, pues se fueron construyendo y haciendo añadidos a un santuario a través de pilonos que daban acceso a este recinto. Había almacenes, capillas auxiliares, cristas y tesoros del templo o la propia terraza, ¿no? Finalmente este templo, tras ser anexionado Egipto al Imperio Romano, pues los emperadores Augusto y Tiberio hicieron el culmine de la construcción, ¿no? Pero finalmente a partir del siglo VI el templo había sido abandonado, no tenía culto, y finalmente estaba medio destruido, pero se consiguió medio sobrevivir y medio salvar, ¿no? Fue en el año 1959, ante el anuncio de la construcción de una nueva presa que sumergería definitivamente los monumentos nubios, cuando la UNESCO organizó una campaña internacional para salvar este templo de Devot, ¿no? Como os digo, en un primer momento se trasladó a la ciudad de Elefantina, pero el Estado egipcio finalmente lo entregó a España en el año 1970, ¿no? Por eso os digo que primeramente llegó por mar primeramente a Valencia y posteriormente lo trajeron aquí a la ciudad de Madrid, y desde 1970 pues podemos disfrutarlo los madrileños y todos los que venís a visitar nuestra ciudad, pues esta joya arquitectónica egipcia que a mí me parece realmente fascinante, ¿no? El templo de Devot, como os indico, es un edificio de pequeñas dimensiones comparado con los grandes santuarios que podemos ver en Filé, en Déndera o en Edfu, que son contemporáneos suyos, ¿no? Es un edificio pues, que su planta responde básicamente al prototipo de templos tolemaicos, ¿no? Con pilones, patios, el vestíbulo, la sala hipóstela, la sala intermedia y el santuario, ¿no? Se accedía a su recinto desde un embarcadero en el río, y como os digo, era un lugar y sigue siendo un lugar realmente fascinante, ¿no? La fachada principal se reconstruyó al instalarse el templo en Madrid, ya que la original se había destruido en el siglo XIX, y presenta un muro de intercolumnios hasta media altura, sobre el que se alzan 4 columnas de capiteles compuestos formados por haces de flores de papiro, ¿no? Realmente es espectacular, ¿no? Los capiteles instalados son copias de los originales y están a excepción del que ocupa en el extremo norte del edificio, que es realmente auténtico, ¿no? Si nos adentramos en el templo de Devot, pues en el interior hay una primera sala a la que se accede, que es el vestíbulo. Presenta unas paredes decoradas por una serie de relieves, de los cuales solo se han conservado la pared del fondo, y representan al emperador Augusto ataviado a lo egipcio haciendo ofrendas a diferentes dioses. En esta sala también se presentan 2 de los 3 capiteles originales conservados, uno acabado y otro sin acabar.
Atravesando la puerta del vestíbulo llegamos a la capilla de Adil-Jalamani. Este rey fue el que construyó este templo, este rey nubio, y es la parte más antigua de todo el santuario y la que está más ampliamente decorada. El faraón aparece también, pues eso, en relieves dibujado, realizando diferentes ritos y ofrendas a los dioses que adoraba en el templo, ¿no? Tras esta capilla de Adil-Jalamini se accede a la parte más sagrada de todo el recinto, que es la capilla del Naos, ¿no? Y en ella se contempla el sagrario, que es donde se guardaba la estatua del dios. Alrededor de las salas y capillas mencionadas existen también un uso incierto de otras capillas auxiliares, almacenes y criptas para guardar objetos sagrados. A la izquierda del vestíbulo se abre una sala lateral cuyo uso se ha interpretado como una capilla de nacimiento que llamaban, ¿no? Que es donde está depositado ese segundo pilono. Y luego en el piso superior del templo de Devot se halla una terraza que en la antigüedad estaba a cielo abierto y había una capilla osiríaca, ¿no? Como os digo, es un lugar realmente fascinante. Los relieves que hay en el templo de Devot, pues como os digo, presentan paredes cubiertas con escenas rituales y se quiere dar proporcionar una estabilidad de orden cósmico, ¿no? Es lo que querían realizar con estos relieves. Y como os digo, cubrían casi toda la totalidad de las superficies de los templos, ¿no? En la actualidad, bueno, pues el templo de Devot solo se conservan los relieves de la capilla de Adil-Jalamini, que es la que presenta una decoración más completa en todos los muros, se enmarcan las escenas más con motivos vegetales en la parte baja y adornos en la zona superior. En estas escenas se ve que hay falta de perspectiva, ¿no? Las figuras están a lo perfil egipcio, ¿no? Es decir, con el rostro, los brazos y las piernas de perfil y el ojo y el pecho de frente, al igual que la pelvis está ligeramente girada, ¿no? Como os digo, estos relieves en origen estaban pintados para realzar la expresividad, ¿no? Sin embargo, lo que se dilata es la permanencia del templo bajo las aguas de la presa de Asuán, que arruinó los colores, ¿no? También hay inscripciones jeroglíficas de carácter ornamental y se narran historias de lo que sucede en las escenas y lo que dicen sus protagonistas, ¿no? Los relieves del vestíbulo son similares a los vistos en la capilla de Adil-Jalamini. Y finalmente en la fachada posterior lo que podemos ver son relieves de figuras de dioses como son Amón y Maesa, ¿no? Que formarían parte del friso de dioses que cubriría toda la fachada pero que quedó inconclusa, sin terminar, ¿no? Los dioses del templo de Devot, pues sobre todo yo creo que fueron y se encargan de establecer entre sí determinadas asociaciones de identidad, ¿no? Es como la finalidad que tienen estos dioses. Este templo de Devot estaba dedicado al dios Amón, que era pues el dios, digamos, la divinidad de los panteones y de egipcio, era como pues el fundamental, la divinidad superior que llamaban, el dios creador, y se identificó con Ra, de ahí el Amón-Ra, ¿no? En Devot, Amón está representado con cabeza humana, con un casco de dos altas plumas y con la cabeza de carnero en el vestíbulo del templo. También hay imágenes de la diosa Isis y señalaban a Devot como el lugar donde la diosa dio a luz a Horus, o al menos el lugar donde se sintieron los primeros dolores de parto. Esto es lo que nos dicen algunas fuentes. También hay imágenes de Isis, que era la esposa de Osiris y la madre de Horus. Y como os digo, el templo está dividido en la parte sur, que corresponde a Isis, y la parte norte está dedicada al dios Amón. Juntos a estos dos dioses principales aparecerán otra serie de dioses también representados, como Mut, que es la esposa de Amón, Osiris, Horus, Hathor, Anubis, Satis. Hay un montón de dioses representados en este templo, ¿no? El Naos, que es uno de los digamos, lugares más destacados del templo, es donde se realizaban los ritos más importantes. Era, como os digo, un pequeño sagrario donde se guardaba la estatua del dios. Y en el templo existieron hasta el siglo pasado dos naos. El segundo desapareció después de 1827 y fue dedicado a Isis por Ptolomeo VIII. Se conserva hecho en un solo bloque, es de piedra y con jeroglíficos, ¿no? Y está decorado con un friso superior de cabras sagradas y la representación del disco solar, y en la zona de abajo está Hapi, que es el dios del Nilo, ¿no? Se quiere representar la unión de las dos regiones que formaban el Egipto faraónico, ¿no? En el interior de la naos estaba pues eso, la estatua del dios, que permanecía oculta tras dos puertas,
Y 3 veces al día el sacerdote se encargaba de realizar ritos que consistían en lavar, vestir, perfumar y alimentar a esta divinidad, ¿no? La capilla de Lenaus, como os digo, es el lugar más sagrado de todo el santuario. Y el objetivo que tenía era realizar esos ritos y ofrendas que aseguraban el orden cósmico y la estabilidad de la vida en la Tierra. A lo largo de los años se realizarían diferentes ceremonias en este lugar y el pueblo participaba únicamente como espectador, ¿no? Pero bueno, como os digo, el templo de Devot es un lugar, me estoy enrollando muchísimo, yo veo que llevo 10 minutos, realmente fascinante, lleno de historia y que, como os digo, veo que he hecho un vídeo demasiado largo, no quería a lo mejor entretenerme tanto, pero que es un lugar que yo creo que realmente es fascinante, que si tenéis la oportunidad de venir a Madrid y visitarlo, no lo desperdiciéis y lo hagáis, porque de verdad que es un lugar mágico, si os gusta sobre todo el tema del mundo egipcio y la egiptología. Y nada más, era compartir este lugar tan fascinante con vosotros. Ahora a continuación os dejaré algunas imágenes del templo de Devot y que, como os digo siempre, gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto con otro vídeo. Un beso muy fuerte, chao.